Hubo un tiempo en que leerlo era peligroso, un tiempo en que una sola página podía costarte la libertad o la vida. Reyes lo prohibieron, imperios intentaron borrarlo, sabios lo ridiculizaron y fue quemado en plazas públicas, pero no murió. Resistió al fuego, al olvido y a la indiferencia. Y mientras otros libros envejecen con los siglos, este parece respirar. No porque esté impreso en tinta, sino porque sigue hablando a reyes, a rebeldes, a incrédulos y a soñadores, a quienes se sienten lejos y a quienes aún buscan respuestas. Muchos lo llaman la Biblia, otros lo llaman locura, pero a través de la historia nadie ha podido apagar su voz. Bienvenidos a Esperanza Viva. Si no tienes la guía de estudio, puedes descargarla al ir a nuestra caja de comentario y darle clic también a la dirección que aparece allí en pantalla. Puedes enviar tus solicitudes de oración o dudas bíblicas y mucho más que será de bendición para tu vida. Comencemos con nuestra primera lección que se titula El libro que nadie pudo apagar. Vamos primeramente a explorar el origen, la unidad y el poder que tiene de transformar y qué tan confiable es históricamente este libro. La Biblia no es un libro humano común, fue inspirada por Dios y por tal razón su origen es divino y no humano. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Dios no se comunicó con la humanidad como si dictara un texto palabra por palabra a personas sin voluntad. Según la Biblia, Él habló a través de hombres y mujeres reales, profetas y apóstoles, a quienes eligió para transmitir su mensaje. Esas personas no dejaron de ser ellas mismas, no perdieron su forma de pensar, su manera de hablar, ni su historia personal. Cada uno escribió desde su propio contexto, con su lenguaje, sus emociones y sus experiencias. Por lo tanto, el proceso de la revelación no borró su humanidad, sino que la utilizó. Un texto claro que podemos mencionar es porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. ¿Cómo la Biblia muestra unidad si fue escrita por diferentes personas en diferentes contextos culturales y de educación? A primera vista, la Biblia parece ser un libro imposible de unificar. Ella fue escrita por más de 40 escritores a lo largo de unos 1500 años en distintos lugares, culturas y contextos sociales. Algunos eran pastores, otros reyes, otros pescadores, médicos o exiliados. Escribieron en diferentes idiomas y enfrentaron realidades históricas muy distintas. Sin embargo, el texto mantiene una sorprendente unidad. La unidad de la Biblia no está en el estilo, sino en el corazón del mensaje. El ser humano se rompe, Dios toma la iniciativa para restaurarlo, cambian las voces, cambian las escenas, cambian las palabras, pero el mensaje es el mismo: rescate, perdón y nueva vida. Ahora, ¿cómo un libro tan antiguo como la Biblia puede transformar la vida del ser humano? La Biblia no fue escrita solo para informar, sino para provocar algo más profundo: transformación. Y esto no se limita a decir que pensar, confrontar quiénes somos. Por eso se la describe como una palabra viva, capaz de atravesar lo más hondo del ser humano. Hebreos 14:12. No porque tenga frases mágicas, sino porque pone nombre a aquello que solemos esconder: la culpa, el miedo, el vacío, el deseo de empezar de nuevo.
a lo largo de la historia y todavía hoy sigue cambiando la vida de personas rotas, de adictos, de criminales, de gente que había perdido toda esperanza. No porque el libro sea poderoso en sí mismo, sino porque el mensaje que contiene confronta, sana y reorienta la vida. Cuando alguien se deja tocar por ese mensaje, la información se convierte en experiencia y la experiencia en transformación. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan fiable y segura puede ser la Biblia? La Biblia no pide que se le acepte a ciegas. Ella se expone al terreno de la historia. Habla de lugares reales, reyes reales, conflictos reales. Y muchos de esos datos han sido confirmados por la arqueología y por fuentes históricas independientes. Pero va más allá del pasado la Biblia. La Biblia también se atreve a hablar del futuro. Presenta profecías que no funcionan como horóscopos ambiguos, sino como anuncios concretos que se cumplen con el tiempo. Esta afirmación invita a que consideres que estamos ante algo más que literatura religiosa. Estamos ante un mensaje que conecta historia, sentido y propósito. Te comparto este texto que confirma lo que hemos hablado. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, del 9 al 10. Ahora, en tu lección puedes ver la sección llamada Puntos para reflexionar. Allí hay 3 preguntas para que tú, con tus propias palabras, puedas reflexionar y plasmar para ti qué significan esas 3 preguntas. Te las voy a recordar. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti que la Biblia sea inspirada por Dios? Esa es una pregunta muy importante. Pregunta número 2, ¿cómo te ayudaría a leerla? No solo para saber más, sino para vivir de forma diferente. ¿Y has tenido alguna experiencia personal en la que un texto bíblico te haya hablado directamente a tu vida? Ahora, yo te voy a dar un poco de mi experiencia para que luego que tú me escuches, tú puedas entonces dar tu respuesta. Cuando se dice que la Biblia es inspirada por Dios, no está hablando de un libro caído del cielo, ni de palabras dictadas de forma mecánica. Dios no anuló la mente ni la personalidad de quienes escribieron. Por eso la Biblia tiene estilos, vocabularios y formas de narrar tan distintos. Dios comunicó su mensaje a los profetas y estos los expresaron usando su propio lenguaje, su historia y su contexto. Ejemplo, Isaías escribe con poesía elevada, pero el profeta Amós escribió con imágenes del campo. El mensaje es el mismo, pero la voz es distinta. En términos simples, Dios es la fuente, el mensaje es suyo, pero las palabras son humanas. Por lo tanto, la inspiración no borra al escritor, sino que garantiza que a través de él la voluntad de Dios sea comunicada fielmente. Por eso la Biblia no es solo un libro antiguo ni una colección de ideas religiosas, es la voz de Dios hablándonos en un lenguaje cercano, vivo y confiable. Ahora bien, leer la Biblia no solo es para acumular información y quedarse corto. El punto no es saber más datos, sino permitir que lo que se lee dialogue con la vida real, con decisiones, con los miedos y hábitos y formas de ver el mundo. Cuando un texto logra cuestionarte y reorientarte, deja de ser solo lectura y empieza a tener impacto. Y muchos descubren algo más en el camino. Hay momentos en los que un pasaje parece describir exactamente lo que están viviendo, como si las palabras hubieran sido escritas para esa situación concreta. No siempre ocurre de forma espectacular, pero cuando pasa, uno entiende por qué este libro
ha acompañado a tantas personas durante siglos. ¿Sabías que la Biblia no es un libro marginal? Es el texto más leído y más traducido y difundido de toda la historia humana. Ha atravesado imperios, censuras, revoluciones y cambios culturales profundos. Y aún así, sigue siendo leída cada día por millones de personas en todo el mundo. Algunos dicen que es solo un invento, otros que es una copia de mitos antiguos. Pero si fuera así, surge una pregunta honesta. ¿Por qué este libro y no otros textos antiguos han sobrevivido con tanta fuerza y coherencia e impacto? ¿Por qué siguen interpelando la conciencia humana siglos después de haber sido escritos? La Biblia no se mantiene viva solo por tradición, sino porque sigue hablando a la experiencia real de las personas. Culpa, esperanza, sentido, perdón, propósito. No exige que la aceptes de inmediato, pero sí te invita a leerla con honestidad. Al final, no es una discusión académica la que decide su valor, sino una decisión personal. Hoy cada uno puede elegir qué lugar darle a la Biblia, no como un libro más, sino como una voz que acompaña, que cuestiona y orienta la vida. La pregunta es sencilla. ¿Estarías dispuesta a leerla con un corazón abierto, a considerar su mensaje y permitir que, si es verdad, que transforme tu manera de vivir? Te comparto entonces algunos consejos prácticos y sencillos acerca del estudio de la Biblia. Cada vez que te acerques a la Biblia, es importante hacerlo con una actitud sencilla y honesta. No como quien busca respuestas rápidas, sino como alguien dispuesto a escuchar. Otro consejo sería, si no sabes por dónde empezar, comienza por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí se presenta la vida y las enseñanzas de Jesús, que es el eje hacia el que apunta toda la Biblia. Leer desde ahí ayuda a entender el mensaje completo con mayor claridad. Mientras lees, no te apresures. Hazte preguntas simples pero profundas. ¿Qué me dice este texto acerca de Dios? ¿Qué revela sobre mí, sobre mis límites o mis necesidades? ¿Hay alguna promesa que pueda hacerme algo diferente hoy en mi vida? ¿Hay algo en mi vida que este pasaje me invita a revisar o a cambiar? Son preguntas muy necesarias. Pero también es importante leer con contexto. Un versículo aislado puede perder su sentido o ser malinterpretado. Mira siempre lo que viene antes y después del texto y trata de captar la idea completa que el autor quiso comunicar. Por último, en 1947 ocurrió algo inesperado. Unos jóvenes beduinos buscaban una cabra perdida cerca del Mar Muerto. Mientras caminaban por la zona, comenzaron a lanzar piedras a las cuevas del desierto, sin imaginar que estaban a punto de hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia bíblica. Una piedra cayó dentro de una cueva y en lugar de silencio se escuchó el sonido de una vasija rompiéndose. Estos entraron y encontraron antiguos rollos guardados en recipientes de barro y, sin saberlo, habían descubierto los textos bíblicos más antiguos que conocemos hoy, los rollos del Mar Muerto. Cuando los expertos analizaron estos manuscritos, ocurrió algo sorprendente. El libro de Isaías, copiado más de 1000 años antes de los manuscritos que se usaban hasta ese momento, eran prácticamente idénticos al texto que hoy leemos en nuestras Biblias modernas. Ese hallazgo no creó la fe, pero sí confirmó algo poderoso. El mensaje bíblico no se perdió en el tiempo ni fue alterado por generaciones. Atraviesa los siglos con una fidelidad extraordinaria. Y eso nos invita a una conclusión sencilla. Ese libro sigue siendo tan confiable hoy como cuando fue escrito. Al final de tu lección,
te dejamos una sencilla evaluación la cual debes de responder y puedas evaluar tu comprensión y avance. Pero antes de terminar, déjame decirte lo siguiente. El pasto se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Este maravilloso libro sigue hablando. Quizás no es casualidad que haya llegado hasta ti, que entre millones de historias olvidadas, este libro siga esperando ser abierto una vez más. No es un texto viejo, es una conversación pendiente, una que atraviesa siglos, muros y corazones. Y hoy su mensaje sigue encendido, porque hay verdades que el tiempo no puede apagar. El libro que nadie puede apagar sigue hablando y quiere hablarte a tu vida. Y si eso sucede, tu vida no será la misma.